Hola, tengo una pregunta para vos. ¿Sabes cuánto dinero desaparece de tu clínica cada mes? No por mala gestión ni por los precios bajos, sino por algo que probablemente ni te planteaste. Imagínate esto, cada lunes por la mañana alguien llega y quema 2 millones de guaraníes en tu clínica, literalmente los quema, y vos los mirás, no haces nada, y se va. Eso está pasando ahora en tu clínica todos los días. ¿Qué significa esto? Que tenés, por ejemplo, en la lista de pacientes que dicen que van a venir, pero nunca van. ¿Qué significa esto? Que un paciente ha escrito, que ha dicho que va a ir, pero a la hora de la verdad, a la hora que el doctor llama su nombre en el consultorio, observa y la silla está vacía. O sea que nunca, en realidad nunca ha ido. Y eso puede suceder todos los días. Y supongamos, por ejemplo, que es un costo de 2 millones y algo por cada día que sucede esto, que se traduce, por ejemplo, 5 o 10 pacientes que sucede esto. Para que tengan en cuenta esto, para que tengan un ejemplo claro de esto, lo que quiero llegar a decir es sobre esto. Imagínate que tenés una cita que tiene un costo de 200.000 guaraníes y luego se le tiene que pagar también al doctor, que sería como el salario. O sea, no solo vas a perder lo que es la cita, o sea, el costo de la cita que al final no pagó porque no vino, sino también el doctor que se lo vas a tener que pagar por el hecho de por el simple hecho que el doctor se maneja así, o por lo menos la clínica se maneja así, porque hay clínicas que se manejan de esta forma que es un pago de hora, por ejemplo, por X tiempo de trabajo del doctor, pero en este caso no solo se traduce en esto también, sino también en el hecho de que el doctor ha preparado todo, ha preparado su instrumento, ha preparado todo, pero al final nadie está. Y eso es una falta de profesionalismo también de parte de la clínica. O sea, realmente no habrá muchos doctores que prácticamente van a mirar una clínica que ni siquiera cumple con sus palabras en la cual va a traer pacientes, si suponiendo que nos manejamos de esta forma. Lo otro, digamos que tenemos justamente lo que mencioné, cada cita está a 300.000, una pérdida de 300.000, y por día supongamos que tenemos 12 no-shows. ¿Qué son los no-shows? Son los pacientes que no se presentan, que es lo que acabo de mencionar. Son los pacientes que dicen que van a venir, pero en la hora de la verdad no están. Y digamos que tenemos 12 al día. 12 pacientes que dicen que van a venir, pero nunca van, se traduce en casi 4 millones. A la semana sería 66, que sería como 20 millones. Al mes sería como 288 y al mes sería casi 90. O sea, en realidad esto puede variar mucho, pero al final normalmente va como 100 millones al mes. Para que tengan en cuenta esto. En cuanto a números, digamos que tenemos una clínica como base mensual, tiene 960 pacientes. Acá hay algún paréntesis que quiero dar, que es sobre el tema de los tratamientos, porque normalmente algunos servicios en específico son de tipo de tratamiento. Es decir, que el paciente va en la sesión uno, pero ¿qué pasa desde la sesión 2, sesión 3, de sesión 4, etcétera? Digamos que son de sesión uno a sesión 5. Normalmente el paciente va de la sesión uno, pero ¿qué pasa en la sesión 2? Y normalmente no va por el simple hecho de que no hay seguimiento, que no se le avisa ni nada. ¿Y qué significa esto? Que el paciente no va más a asistir, que hay una pérdida de dinero ya directa de parte de la clínica ya. Y al mismo tiempo el paciente se va a ir a otra clínica que sí le hace seguimiento. O sea, inicia prácticamente un tratamiento nuevo con otra clínica que sí le da seguimiento. Y por el simple hecho de no dar seguimiento, al paciente se va a otra clínica, es decir, estás perdiendo el dinero de la sesión 2, 3, 4, 5, hasta X número, dependiendo del caso. Normalmente, por ejemplo, digamos tenemos 500 pacientes que están en tratamiento y el 40% se olvida, o sea, 200 pacientes. Y digamos que cada tratamiento está a 350.000 guaraníes. Es decir, hay una pérdida de 200 pacientes por esta cantidad del precio del tratamiento, que sería como 70 millones. Obviamente esto varía mucho y normalmente lo que sucede es que los tratamientos, cuando más avanzados son, cuando más cerca de la última sesión son, entonces más caros son. Pero en este caso mantuve un precio fijo para mantener este ejemplo. Otro ejemplo que quiero dar es de los procesos actuales de la clínica. Normalmente una clínica recibe mensajes ya sea de pacientes que ya son actuales o también pacientes que son, o sea, posibles pacientes en este caso que llegan por ejemplo por redes sociales, por marketing, por anuncios, etcétera. Esto es algo que voy a hablar más adelante, pero ahora lo que quiero dar énfasis es el proceso actual de una clínica que no tiene un sistema de seguimiento o un sistema automático inteligente. Una consulta llega y ¿qué pasa? No se le responde. O se le responde tarde, digamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, dentro de 2 horas, 3 horas. ¿Qué significa esto? Que el paciente vino por el medio de la cual vino, ya sea por referidos, porque un amigo le recomendó, o especialmente el más normal, por marketing, por redes sociales, por anuncios, ¿verdad? Llega ahí, llega ahí,
en un punto caliente, pero le dejas que se enfríe. ¿Qué significa esto? Que no le respondes. ¿Qué significa esto? Que al final se va a ir la competencia que alguien que sí le ha respondido. Y eso normalmente sucede en el 70% de los casos. O sea que el 70% de los pacientes que llegan, por ejemplo, por marketing, por anuncios, se van a la competencia. Es decir, no hay un retorno de inversión por la cantidad de dinero que vos has metido en anuncios. No hay un retorno de inversión. Entonces nunca vas a recuperar ese dinero y lo peor de todo que va a ir la competencia y es una competencia que al final le puede dar también ese seguimiento de tratamiento si es que elige, por ejemplo. Acá lo que quiero dar énfasis también en la escalera de valor, que es parecido al concepto de tratamiento. En este caso, normalmente la gente va por el primer nivel, llega a un servicio básico, que sería el de limpieza, por ejemplo, pero por falta de seguimiento, por falta de comunicación, de contacto con el paciente, nunca va a poder escalar a estos, que sería obviamente el objetivo de cualquier clínica, o sea, a un servicio mucho más caro, porque nivel uno sería más para llamar la atención. ¿Cómo sería esto? Digamos esta escalera de valor que tenemos acá, como ejemplo, esta clase de servicio que sería nivel uno normalmente sirve como esto, como el hook. ¿Que es un hook? Es para llamar la atención. O sea, es un gancho que usamos para llamar la atención para que entre acá, entre en nuestra escalera de valor, pero sin un seguimiento, sin una comunicación entre la clínica y el paciente, entonces simplemente se corta acá. O sea, nunca va a poder escalar acá. Nunca va a irse, por ejemplo, a un blancamiento, un implante, sonrisa. Hay también otros tipos de hook, otro tipo de gancho que se puede utilizar, por ejemplo, un diagnóstico gratis, etcétera. Pero en este caso usamos lo que es limpieza gratis. Una limpieza, en este caso tiene un costo que es 150.000, pero obviamente hay otros servicios que son, digamos, los servicios estrella de la clínica, como son estos, que son obviamente más caros, pero simplemente por no tener un sistema de seguimiento, entonces se corta acá y nunca va a poder escalar acá. Por ejemplo, un sistema en el cual le puede enviar las ofertas, también le puede enviar descuentos, o simplemente por el hecho de simplemente mencionar que existe este tipo de tratamiento, este tipo de servicio en la clínica. Y por último, lo que quiero mencionar también es esto, cómo sucede el paso a paso de la secretaria, porque no solo a nivel de pacientes, sino también por la propia secretaria. Una secretaria lo que hace es reescribir por WhatsApp, busca el número del paciente, escribe mensaje uno a uno o simplemente copia y pega, pero este proceso es lento, muy lento. Imagínate una secretaria que hace 80 veces al día, que sería como 4 o 5 horas de jornada, que está usando la secretaria en vez de dar una atención personalizada a los pacientes que sí están ahí en el momento, en la clínica, en el consultorio. O sea, que no simplemente se nos trate como una persona que se encargue de todo esto, sino que también como una persona que se encargue principalmente de lo que es la atención personalizada. O sea, un centro de personalizado de atención. Y no solo ese problema, sino, por ejemplo, una persona que hace esto normalmente ya se cansa. No es lo mismo el primer mensaje que el segundo mensaje, o no es lo mismo el primer mensaje que en este caso el mensaje 70, por ejemplo. Por ejemplo, uno puede empezar con un buen mensaje, un buen script del mensaje, pero después ya cuando ella hay 40, 60, 70 mensajes, lo que sucede es que ya no es lo mismo. Ya no hay la misma calidad de mensajes. Y eso es lo que sucede normalmente en este caso. Y luego lo que hay que mencionar también acá es el tema de la secretaria, como mencioné, que hace lo mismo varias veces al día. En primer lugar, por ejemplo, una persona puede empezar, por ejemplo, con la secretaria, un hola, ¿cómo estás? Tu cita es mañana y con todos los emojis posibles, pero después en el mensaje de 50, mañana a las 10 le envía ya directamente. O sea, no hay más de tanta energía, pero eso no es culpa de la secretaria, porque simplemente está cansada, además, que tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo. Responder los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, en este caso, que es el medio más utilizado, y también atender a los pacientes que están ahí. Porque el objetivo de la secretaria no debe estar en recepción respondiendo mensajes 4 o 5 horas, sino simplemente crear una experiencia. Estar sonriendo ahí en el mostrador, en la recepción, atendiendo a los pacientes que están ahí y no hacer esto. Porque es un trabajo tedioso. Además, el simple hecho de buscar por papel, escribir mensaje por mensaje, además de que hay veces que se escribe desde cero otra vez, no solo copiar y pegar, que al mismo tiempo no es personalizado también. Y es un trabajo muy repetitivo. Y ahora les quiero dar este, el de la energía de la secretaria.
que como mencioné, el primer mensaje no es lo mismo que el mensaje 40, que el mensaje 50, normalmente inicia con una buena energía, pero ya ahora ya llega ya a cansarse, en el mensaje 20 ya empieza ya a cansarse, o sea, el pico de cansancio empieza a subir. Este sería un buen pico, que sería, por ejemplo, en el primer mensaje hasta el tercer mensaje, por ejemplo, ya está entusiasta, o sea, tiene un mensaje muy bueno a todos los mensajes, a todos los pacientes que entran, ¿verdad? Por WhatsApp. Pero de a poco va subiendo, subiendo, subiendo el pico de cansancio hasta llegar a esto que es algo muy crítico, que hay veces que inclusive ya se deja de enviar. O sea, no es solo que le responde mal a los pacientes o no le responde la misma energía con lo cual o con lo que se le ha enviado, por ejemplo, a los pacientes anteriores, sino por el simple hecho que hay simplemente que no se le puede enviar a los pacientes, o sea, que deja ya de enviar a los pacientes. Esto en cuanto a la energía de la secretaria. Y otra cosa que quiero mencionar sería del funnel de la clínica, el embudo de la clínica. Es algo acá muy importante, lo que acabo de mencionar anteriormente, que dije que iba a hablar de esto, que es el tema de las campañas de anuncio. Digamos que el costo real del marketing, digamos que gastas, por ejemplo, al mes 500.000 guaraníes, ese dinero te trae pacientes nuevos, que son consultas, curiosos. Pero si tu respuesta es lenta, entonces tarda, por ejemplo, 4 horas en lugar de 4 minutos, entonces el paciente se va a la competencia porque respondió más rápido. Y ese es el problema. Ahora, imagínate esto. Si tenés estos 5 millones gastados, por ejemplo, en marketing, no solo 500.000, sino que 5 millones, y nunca vas a recuperar tu inversión, porque todos se van. O sea, acá tenés una gran cantidad de pacientes, digamos, o sea, de posibles pacientes, digamos, 500 pacientes o 500 personas que todavía no son pacientes preguntaban por X servicio, X tratamiento. Pero por el simple hecho de que no se respondió, se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta tener solo, por ejemplo, 30% del total, que sería el 100%. Y así sucesivamente. Nunca vas a tener el mismo dinero, ni mucho menos superar esa cantidad de dinero que invertiste, es decir, tener algo positivo, o sea, beneficios, que sería eso, ¿verdad? Digamos que gastaste en este caso 5 millones, pero al final solo 3 decidieron 5 millones de guaraní gastaste en anuncios, de los cuales 100 personas preguntaron y solo, por ejemplo 5 personas al final sí decidieron hacer un tratamiento que al final, por ejemplo, no hubo otra vez el seguimiento del paciente, entonces otra vez se le pierde. Pero en este caso que hay 3 pacientes, digamos que sí han aceptado por lo menos un tratamiento y al final digamos que solo 500.000, entonces gastaste 5 millones, pero ganaste solo 500.000, entonces siempre va a estar negativo. Y si tuviera un sistema en la cual se encargue de esto, de tomar cualquier tipo de consulta y así evitar esto, sería mucho mejor. O sea, de pasar de un 30% a pasar a esto. O pasar, en el mejor caso, esto. Porque como mencioné, lo peor que podemos hacer acá es que un paciente se enfríe. Que llegue rápidamente por un reel, por un anuncio que ha visto en Instagram, pero le deja de enfriar, que significa esto, que tarda 5 minutos, que tarde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en responder al paciente, al final se va a la competencia y todo eso. Y vos estás gastando, estás metiendo dinero en anuncios. Este sería el embudo de la clínica. El embudo alto normalmente sería la parte de la captación, que es lo que mencioné, que serían los anuncios en este caso, puede ser otra cosa también. Acá está, estos son los procesos más importantes, porque la gente lo que hace, las personas, los doctores que piensan que por meter más plata, más plata, más plata, más plata, más plata, en la parte del embudo alto, que serían los anuncios, que sería la captación de nuevos pacientes, de posibles pacientes, van a tener mejores pacientes, van a tener más pacientes, pero no soluciona nada de esto. ¿Qué te sirve tener cientos de mensajes si no puedes responder a todos ellos? Ni que decir a nivel de energía. Y ahora, si tenemos también esto en cuenta, ¿cómo vamos a mantener el tema de seguimiento? Además, la base de datos va a aumentar, aumentar, aumentar y no vamos a poder, o sea, simplemente la secretaria no va a tener múltiples brazos para hacer esto. También, por último, como mencioné, entra una cantidad de pacientes, de posibles pacientes, pero nunca convierten. O sea, siempre se quedan ahí en esta misma cantidad. La gente piensa que el problema, ¿qué piensa? ¿Qué piensa la gente?
que por no tener suficiente paciente, porque saben que invierten más, si invierten dinero, invierten suficiente dinero, pero por no tener esta buena cantidad de conversión que hacen, invertir más, invertir más. Y eso no resuelve nada. Lo que hace es perder más dinero. Porque ¿qué te sirve tener cientos de pacientes que entran, pero a ninguno le atendés, no le haces caso, no le escribís, no le haces seguimiento, ni nada de eso? Siempre se queda ahí sin nada. O sea que el objetivo acá es centrarnos en esta parte, que el embudo medio, el embudo bajo, que sería la parte de la atención del paciente. Porque normalmente llega a 80%, pero después por falta de seguimiento cae todito, todito, hasta llegar solo 30%, que sería solo un pequeño extracto, una pequeña muestra del total que fue. ¿Y cuál es la solución de esto? La solución de esto es tener un sistema de seguimiento automático, no solo de seguimiento, sino algo que voy a tener que pensar también el tema de la atención al cliente, que es justo lo que estoy mencionando, que es un sistema en el cual atienda a cualquier paciente de cualquier medio, ya sea Instagram, WhatsApp, etcétera, al instante. Pues como mencioné, el objetivo es no permitir que el paciente se enfríe, sino que aprovechar eso que ha llegado ahí en una temperatura, digamos, templada y aprovechar eso. Y no permitir que se vaya a la competencia. Eso se soluciona simplemente por el hecho de responder primero, antes que la competencia. Y luego el sistema de seguimiento que mencioné, que sería lo que acabo de mencionar anteriormente en todo el video, que es por el hecho de tratamiento para evitar que se postergue o simplemente se evite los tratamientos, por ejemplo, las sesiones 2 3 4 5, digamos si es hasta 5, y la escalera de valor, por el simple hecho de no demostrar al paciente interés. Porque hay algo interesante también que es la vida útil del paciente, que es un concepto muy interesante también que mencionar, que se basa en lo siguiente, que sería el lifetime value. ¿Cuál es lo más profundo acá? Cuando un paciente se siente abandonado, la relación se muere, un paciente podría venir cada 3 meses, podría referir amigos, podría hacer tratamientos más grandes como mencioné, pero sin contacto, sin recordatorio, eso nunca pasa. Un paciente bien cuidado vale millones en su vida. O sea que un paciente abandonado vale una sola cita, pero un paciente que se le cuida no solo vale lo que puede hacer, lo que puede escalar, lo que puede llegar a tener más, o sea, lo que puede subir en esta escalera de valor, sino por el simple hecho de que puede sugerir a otros amigos, a familiares, etcétera, o como mencioné también tratamientos más grandes, que sería esto lo de la escalera de valor. Y también el tema de la mala fama que va a tener la clínica si es que tiene acá, por ejemplo, quejas en comentarios de que no se responde a tiempo, que la atención no es personalizada y todas esas cosas. O sea, la atención es lo más importante de todo. Y por último, lo que quiero dar énfasis es que ante cualquier solución necesitamos un diagnóstico, porque al igual que una clínica que de salud, ¿verdad? Siempre necesita un diagnóstico antes de hacer una receta, de hacer cualquier tipo de intervención. Siempre necesita un diagnóstico, o sea, identificar realmente qué es lo que sucede, cuáles son las cosas que se necesitan mejorar. Por ejemplo, si vos tenés una clínica que sus procesos actuales luego ya no están funcionando, entonces no te sirve de nada tener estos sistemas automáticos que con inteligencia artificial, digamos que tener, por ejemplo, un auto que le da gasolina. Le pones gasolina, pero no va a moverse si justamente los frenos están trancados, si justamente los frenos están trabados, ¿verdad? O sea, no importa la cantidad de gasolina, no importa el motor que tenga. Si el proceso, si los frenos no son solucionados anteriormente, entonces simplemente no va a valer nada. Y eso es lo mismo con esto. Con esta clase de servicios, con esta clase de soluciones, que sería, no es solo el dentista de al lado, porque cada dentista, cada consultorio, cada clínica de belleza, clínica de todo tipo, tiene sus propios flujos, sus propios problemas, sus propias oportunidades. Y por eso yo no creo, por ejemplo, soluciones genéricas, sino que creo una solución totalmente adaptada a cualquier tipo de clínica, porque no es lo a nivel de esto lo mismo, a nivel problemas, soluciones, oportunidades, sino el simplemente del tamaño, no es lo mismo un tamaño pequeño a un tamaño grande. Por ejemplo, una clínica grande de Asunción no funciona como una clínica pequeña en Encarnación, los números son diferentes, los procesos son diferentes, los equipos son diferentes. Como mencioné, como medicina también, doctor no te receta sin un examen, hace diagnóstico primero, nosotros hacemos lo mismo. Porque si implementas un sistema roto, solo amplifica el problema, como mencioné con el problema de la gasolina con el auto. Y por último, en el próximo video te puedo mostrar exactamente cómo implementamos recordatorios automáticos, cómo funciona, cómo los reciben los pacientes, que al final no es complicado realmente, es un sistema que se realiza
como diagramas realmente, que es con N8N. Te puedo mostrar ahí cómo, cuánto dinero realmente se te escapa ahí. En la descripción va a estar el link de, de un posible diagnóstico que le puedo dar a cualquier persona que quiera, que sea un diagnóstico gratuito, no es una venta, es un análisis. Como mencioné, realmente necesitamos un análisis totalmente como un diagnóstico. Miramos tus números, tus procesos, tu oportunidad y te decimos, acá hay 50 millones esperándote, acá hay 30 millones. O, en caso contrario, acá hay 40 millones de pérdida. Y luego si tiene sentido, hablamos de cómo implementar. Si no tiene sentido, te decimos que no, así de simple. Porque al igual que una clínica, si el paciente al final no quiere el diagnóstico, que no quiere esto, la solución que le ha dado el doctor después del diagnóstico, después de todo eso, de todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, al final le queda la decisión del paciente si aceptar o no. Por ejemplo, después de un diagnóstico, al paciente se le pregunta si quiere llegar realmente a una cirugía y al final toda la decisión final tiene el paciente. Nosotros trabajamos lo mismo, nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos todo este proceso de manera gratuita, sin compromiso, y le damos todo empaquetado, todo maquetado al paciente y decide realmente si aplica o no. Y si no tiene sentido, entonces le decimos que no, ahí queda y ya. Así de simple. El próximo video, como mencioné, va a ser de decoratorio automático, que le voy a mostrar una demostración algo técnica, que no es técnica como tal, sino es como una forma de diagramas con N8N uniendo nodos, así sucesivamente. Y el link del diagnóstico está en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.